Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de conversar esta mañana con dos de los abogados de José Ramón Peralta, que fue ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del presidente Danilo Medina. Tenemos con nosotros a Chanel Liranzo y a Pedro Virginio Balbuena. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, buenas gracias. Cuéntenos cómo va el caso José Ramón Peralta, qué cosa debe decidirse en los próximos días. Bueno, tenemos varias situaciones que se presentan ahora en los próximos días, iniciando por una solicitud de acceso a la carpeta fiscal, porque el Ministerio Público, como ha sido, vamos a llamarlo así, hasta una tradición de violación de la ley, no nos ha permitido a los abogados tener acceso a la carpeta fiscal como manda la norma procesal penal. Entonces hemos tenido que recurrir a la vía jurisdiccional para solicitar ese acceso a la carpeta fiscal, y de la misma mano también tenemos que el plazo original para la investigación en contra de nuestro representado ya venció. Y ¿Cuál es el plazo? es un plazo extendido por tratarse de un caso complejo a 8 meses. Entonces ese plazo extendido... Los 8 meses han pasado. Ya pasaron, y previo a finalizar, el Ministerio Público solicitó una prórroga que vamos a estar también conociendo si procede o no en los próximos días. Pero la carpeta fiscal, para la gente que nos está viendo, los que nos están escuchando, el acceso a la carpeta fiscal, ¿qué es lo que le permite a la defensa? Yo creo que es importante hablar quizá en criollo. Para que la gente lo entienda. Bueno, El acceso a la carpeta fiscal, ¿qué es lo que le permite al imputado, al acusado o a su defensa, a partir de que la conoce, que puede saber cuál es la acusación en total? Bueno, fíjese, quizás lo primero que hay que decir es que cuando ocurre un delito y se abre una investigación, el fiscal va reuniendo información. Y esa información que el fiscal reúne conforme a la ley debe dársela a conocer a la persona que persigue. ¿Por qué? Porque el proceso penal, un proceso de investigación, es público para las partes. No es público para los terceros, pero sí para las partes. Entonces, de la única manera en que una persona perseguida por delito puede, digamos, defenderse de la investigación en curso es si tiene conocimiento cuáles son los elementos que tiene quien acusa para poder reaccionar contra ellos. Lo que ocurre entre nosotros es terriblemente triste, podríamos decir, y es que el fiscal normalmente, a través de diversos mecanismos, evita dar esa información y sorprende al perseguido con una acusación. Cuando se presenta la acusación, ya las posibilidades de reaccionar son muy mínimas. ¿Por qué? Porque la ley establece un plazo de 5 días para responder la acusación. Pero ese plazo que establece la ley lo hace partiendo del hecho de que antes, durante la investigación, la persona perseguida, investigada, ha tenido chance de enterarse de cuáles son los elementos. Más en un caso como este, en donde, como es conocido públicamente, han existido elementos que hablan de un manejo distorsionado de las facultades de investigación del Ministerio Público. Eso amerita que nosotros debamos conocer qué tiene el Ministerio Público para poder reaccionar y poder ejercer y solicitar las cuestiones que sean pertinentes para defendernos. Entonces, el acceso es simplemente algo que pone el juego, digamos, en condiciones más o menos de igualdad, para que usted que investiga me dé a mí a conocer lo que usted tiene para que yo pueda reaccionar. Eso es lo que establece la ley, ¿correcto? Eso es lo que establece la ley. ley. ¿Y qué alega el Ministerio Público para resistirse a hacer esto? Porque se supone que eso no debería ir de un juez, sino que ustedes lo soliciten y ellos se lo entreguen directamente. Debería ser automático. Eso ¿Qué alegan ellos para no hacerlo? No, lo que pasa es que se valen de subterfugio. Vamos a decirle, en el caso nuestro, por ejemplo, ellos nos notificaron, nos hicieron una notificación diciéndonos que le dijéramos cuáles elementos nosotros necesitamos para ello ponerlo a disposición. Pero ¿cómo yo puedo saber lo que usted tiene? Claro. O sea, ¿cómo yo puedo identificar lo que usted ha ido recogiendo de manera secreta durante la investigación para poder decirle a usted que me lo dé? La única manera de resolver esta cuestión es que usted me entregue todo lo que tiene, porque la ley habla de abrir la carpeta, de entregar información. Entonces eso no está sujeto a un elemento o a otro, porque ya no puede hablarse de secreto de la investigación. Después de que se dicta una medida de coerción, ya no es posible hablar de secreto de la investigación, que también está previsto para casos específicos y por tiempo determinado. Entonces, yo no puedo decirle a quien lleva una investigación que yo desconozco
cuáles son los elementos que yo necesito para poder ellos proveérmelo, sino que usted tiene que decirme todo lo que usted tiene y tiene que entregarme todo lo que usted tiene. ¿Y bajo qué argumento ellos se resisten a hacerlo? Esa es la información que tenemos, porque respuesta en términos concretos no hay. Ellos hicieron una notificación diciéndonos eso y nosotros le respondimos con otra notificación diciéndole que queríamos todos los elementos que ellos tenían. Ha habido otros casos, en el pasado reciente, de otro imputado de ese mismo caso, que es el caso de Donald Guerrero. Un juez le ordenó al Ministerio Público entregarle la carpeta fiscal. Así es. ¿Se produjo? La entrega no sabemos si se ha materializado, pero tenemos entendido que hay problemas también al momento de la entrega y las condiciones en que se la entregan, o las condiciones en las que se la entregan es una cosa terrible, porque según nos hemos enterado, los abogados que fueron en una primera ocasión le dijeron, mire, esos son los elementos, busque ahí en un cuartico sin aire, casi asfixiándose en la Procuraduría General para, digamos, lo que a nosotros se nos antoja pensar es que esas condiciones son para desesperar al que va a tomar comunicación de esos elementos. No debería ser así, o sea, no debería ser así. Si usted está jugando limpio, lo correcto es que usted provea para que la otra persona tenga la oportunidad de reaccionar. Ahora, doctor, ¿qué se espera cuando usted solicita el acceso a la carpeta del Ministerio Público para justamente poder defenderse de los elementos de prueba que pudiera tener el Ministerio Público contra la persona que acusa? Yo pienso que en el 100% de los casos, ustedes que conocen esto, el juez tiene que fallar en derecho atendiendo a la petición. Mira, o sea, no habrá manera de que el juez decida lo contrario. Es improbable que el juez no dé el acceso a la carpeta fiscal, pero el tiempo y el momento en el que estamos también hay que llevarlo a conocimiento, porque estamos hablando de que nuestro representado se entera de este proceso, que no sabemos cuándo inició la investigación, cuándo es apresado. Es la primera voz de alerta, por así decirlo, respecto a este proceso. A la fecha de hoy, más de 8 meses después, José Ramón no ha sido ni siquiera interrogado por el Ministerio Público respecto a los supuestos hechos. Y además, el nosotros no haber tenido ese acceso a la carpeta implica que nosotros no hemos podido solicitar al juez control la realización de diligencias de investigación, nosotros mismos preparar esas diligencias y 8 meses después de una investigación que no conocemos, se está pidiendo ampliarla, prorrogar el tiempo para eso y evidentemente esas son acciones que violan el debido proceso. Es decir, el Ministerio Público, pasado este tiempo, no ha podido concluir su etapa de investigación. Quiere un tiempo adicional para seguir investigando a José Ramón Peralta. Exacto, pero ¿para investigar qué? Porque todavía nosotros no sabemos cuál es la línea respecto a nosotros y el mismo cierre total de la carpeta fiscal es lo que ha hecho que nosotros, nuestros principales hallazgos hayan sido a ciegas, que en otro expediente encontramos un interrogatorio que era respecto a este proceso y que el Ministerio Público había ocultado a los jueces. Un café Santo Domingo, Sí. por favor, Dani. Y en esto prácticamente se lo cuestiono a casi todos los abogados que han estado involucrados en estos casos, los molucos, como yo le llamo. El Ministerio Público no tiene o no existe en la legislación dominicana, en la jurisprudencia dominicana, mecanismos para que cuando se incurren en este tipo de fallas, que son abiertamente violatorias a la ley, hay algún tipo de sanción civil, penal, disciplinaria, contra un oficial de la ley, en este caso Ministerio Público, que tan abierta y alevosamente violente los derechos de un imputado y la ley en sí misma. Bueno, yo le voy a decir algo. Desde mi punto de vista, si usted tiene una obligación positiva, por ejemplo, con una persona perseguida de entregarle información para que se defienda y usted la agarra maliciosamente, ese es un acto de deslealtad. Y esa deslealtad tiene consecuencias en el proceso que tiene que pronunciar un juez, obviamente, porque no es una cuestión que vamos a decir que... ¿Y por qué ustedes los abogados que sufren todos esos atropellos a sus clientes no han hecho ese tipo de proceso? Bueno, no le han llevado un juez a estos ministerios públicos que actúan así. Los abogados lo hacen y formulan sus peticiones. Lo que pasa es que muchas veces la jurisdicción es tímida al momento de tomar ese tipo de decisión también. Pero yo creo que es un deber del abogado, es un deber del que defiende proponer todos los medios. Y entre esas posibilidades nosotros estamos barajando las que corresponden. Porque en este caso, fíjense, la información, la carpeta fiscal debió haberle sido abierta, la investigación debió haberle sido abierta a José Ramón hace 7 meses. O sea,
desde que se tomó medida de coerción, en aquel momento ellos debieron... Discúlpeme, doctor, discúlpeme, desde antes. Donald Guerrero, que es el principal encartado en este expediente, supuestamente, la magistrada Miriam Germán ordenó, antes de apresarlo, meses antes, a solicitud de sus abogados, que entregaran la carpeta fiscal, y los fiscales se negaron. Pero los adjuntos se negaron a cumplir la orden de la procuradora. Que José Ramón no sabía que no. había una investigación. Se enteró cuando lo agarraron. Lo que le quiero decir es que desde antes se resisten a entregar la carpeta fiscal de este caso. Sí, es una costumbre. Mire qué pasa. Le voy a decir dónde viene eso, porque eso tiene su historia. No crea que eso es puro azar. Antes, o sea, el Código de Procedimiento Criminal derogado, el de 1884, establecía una etapa de investigación que era secreta, no contradictoria. Y esa etapa de investigación de ese tipo fue derogada por este código y creó una manera distinta de hacerlo, que es una investigación que es pública por regla y solamente excepcional para ciertos actos puede ser declarado secreto un determinado acto de investigación. Pero parece ser que los fiscales ahora han asumido lo que era la postura de los jueces de instrucción de antes, de asumir que la investigación por regla es secreta, cuando es todo lo contrario. Y eso ha generado esta práctica, aparte de que en términos estratégicos para un fiscal es una maravilla no tener que compartir nada y sorprenderte con una acusación y con todos los elementos de prueba. Cuando usted funcionaba como juez, usted operó como juez muchísimos años y un juez respetado en el sistema penal, un juez, cuando ve esto, ¿qué puede hacer para corregir el entuerto? Porque yo no sé de eso, pero yo diría, es que eso invalida un proceso. O sea, que una persona que se ha llevado de esa forma, debería la Constitución y las leyes protegerle e invalidar cualquier acción en su contra. Correctísimo. Yo le puedo decir cómo lo hacía yo, pero quizás no sea una manera, digamos, de cómo lo hace la generalidad de los jueces. Pero en la función, y ahí están mis decisiones, porque yo no puedo simplemente decir que yo lo hacía así. Ahí hay un grupo de decisiones en la que participé en Santiago y en Puerto Plata que demuestran que ante circunstancias como esa a mí no me temblaba el pulso para tomar la decisión que correspondiera y después que entre el mar, porque la función, el juez tiene una responsabilidad primero con la legislación, con la Constitución de la República y después con los derechos de las personas que llegan ahí. Y la única manera en que un proceso puede ser justo es cuando quien le toca decidir está en condiciones de equilibrar lo que está desequilibrado en el proceso. Entonces, si usted no tiene oportunidad de desarrollar, de llevar a cabo una actividad de defensa desde el principio, obviamente que quien le persigue lo está colocando en una situación de desventaja que no es justa, que no es respetuosa del debido proceso. ¿Por qué razón no habrían interrogado a José Ramón Peralta? Dice que le apresan y a la fecha no le han interrogado, el Ministerio Público no le ha interrogado. O sea, porque el Ministerio Público lamentablemente no actúa con objetividad, actúa con un claro sesgo cognitivo, con visión de túnel, de no descubrir la verdad, sino acusar, llegar a una conclusión a la que ya llegaron de antemano. Por eso no le ha interrogado, por eso pero, a la fecha no se ha abierto la investigación. ¿Cómo se puede enriquecer? Digamos que el Ministerio Público tiene una serie de presunciones sobre actos en los que habría participado el señor José Ramón Peralta, y cómo negarse a contactar, o sea, yo tengo esta información, déjeme hablar con este hombre porque yo quiero comprobar que lo que me han dicho es más cierto de lo que suponemos o que el asunto es más grave de lo que yo tengo, vamos a interrogarlo para poner en contradicción o para confrontar lo que él me dice con lo que yo tengo. O sea, como que desde el punto de vista lógico como que no tiene sentido. Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Por qué no se le ha interrogado? ¿Por qué no se le ha preguntado respecto a los supuestos hechos que se le pretende imputar? Porque todavía no han presentado. ¿Ustedes no han pensado que quizás no le quieren, no le interesa eso? Porque quizás este caso simplemente es humo y espejo. Mira, porque si usted utiliza una información falsa para inculparme, usted no va a querer corroborarla conmigo. Ese es otro. Ustedes presentaron en un momento, incluso en espacio pagado, un interrogatorio que fue modificado. Sí, no, fue montado un interrogatorio para inculparlo. Porque la declaración original de ese testigo, que no voy a mencionar el nombre aquí, no creo que sea necesario, la declaración original de ese testigo... Yo lo menciono, Bolívar Ventura. Así es, ese mismo. Esa persona... Ha sonado en todos los expedientes. Lo interrogaron 2 veces. Y la primera vez que declaró, ni siquiera mencionó por ningún lado a José Ramón Peralta. Y en la segunda vez
ni el Ministerio Público lo interrogó como si hubiese sido una primera vez, o sea, no hizo referencia al primer interrogatorio, y en el segundo interrogatorio es que se monta una declaración igual a la anterior, pero mencionando el nombre de José Ramón Peralta. Entonces, y esa es la base, entonces, ¿para qué constatar? Es decir, la información es falsa, porque la información es falsa. Esa es la parte que resulta difícil de creer quienes no conocemos el expediente, o sea, que esa es la base de todo. De todo. De todo. Porque ese es el único elemento que señala a José Ramón Peralta, que lo incluye en unos supuestos hechos cuando un año antes la misma persona no lo incluía, no lo mencionaba respecto a los mismos hechos, los mismos cheques, toda la misma información. Y es parte de una actitud que yo llamo sistémica, porque no es la única mentira que ha dicho el Ministerio Público respecto a este proceso. Yo creo que el principal elemento que llevó a José Ramón a prisión preventiva fue otra ocultación de información. El Ministerio Público, tanto en la solicitud de medida de coerción como ante la Corte de Apelación en inicio, dijo que él representaba un peligro para la investigación porque habían una serie de informaciones bancarias y de otras instituciones que no habían podido obtener por influencia de José Ramón. Y nosotros demostramos con certificaciones que toda la información que el Ministerio Público había solicitado se la había entregado hace prácticamente 2 años antes. O sea que mintieron. Mintieron para conseguir. O sea, estaba en investigación hacía 2 años antes. 2 años antes habían pedido información a la Superintendencia de Bancos, a Impuestos Internos, a Seguros, y todo certificado por esas instituciones diciendo, se nos solicitó en junio de 2021, entregamos en julio. Se nos solicitó en junio, entregamos tal mes y tal mes. Y en marzo de este año, el Ministerio Público le mintió a los tribunales diciendo que no tenía esa información, para asegurar que él representaba un peligro por su influencia en la investigación. ¿De qué se trata todo esto entonces? ¿Ustedes creen que hay otras razones que no sea la judicial? Bueno, yo no sé si existe, pero es un montaje. O sea, este es un proceso penal en contra de José Ramón que está basado en una mentira, que está basado en una ausencia absoluta de prueba, en una creación que tiene carácter hasta novelesco, podríamos decir, pero no podemos decir que reposa en base firme. Y este tema de no ser transparente en entregar los elementos recogidos durante la investigación refuerzan aún más la idea de que se trata de una persecución arbitraria e irrazonable y que no tiene ninguna razón. ¿El Ministerio Público recurrió a la revisión de medida de coerción que le revocó la prisión preventiva? No tenemos... No nos ha notificado. No. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces lo adelante? Ya ustedes mencionaron ya la parte de la extensión del periodo que van a pedir. O sea, difícilmente un juez lo niegue. Igual como no va a negarle tampoco la entrega de la carpeta fiscal. ¿Qué sigue después? Bueno, lo van a meter para su cuartico ustedes. Prepárense vaya con un abanico, porque eso que ustedes van. Nosotros vamos a demandar que al momento de la entrega de información se proceda como dice la ley. Y lo que dice la ley es que se aperture la totalidad de la información, no que se lleve a uno a un despacho a buscar papel y a ver cuál te van a dar. Yo creo que esa es una conducta que no es aceptable de parte del Ministerio Público y que nosotros no vamos a asumir como válida. Nosotros queremos que se nos entregue toda la información que ellos han recogido durante la investigación, que es lo que la ley establece que debe ser ofrecido, que debe ser entregado a la persona perseguida. Solamente así va a estar garantizado que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, uno pueda mínimamente organizar y desarrollar una defensa adecuada en este caso. Y a partir de esos 2 pasos, ¿qué sigue entonces? ¿Esperar simplemente que el Ministerio Público presente la acusación? No, hay cosas en el camino que nosotros tenemos propuesto encaminar, destinada precisamente a hacer cesar los efectos de una persecución que nos parece que es maliciosa. Nosotros vamos a acudir a los mecanismos y no queremos revelar exactamente cuáles estrategias específicas vamos a encaminar, pero nosotros vamos a litigar este caso como Dios manda, a defendernos como Dios manda, no a esperar pacientemente a que vengan y nos acusen para defendernos a partir de ese momento. Nosotros vamos a encaminar peticiones y vamos a acudir a los tribunales en procura de justicia, que es lo que se espera en este caso. Mientras, doctor, ¿cuál es la situación de José Ramón Peralta? Está en la casa ahí esperando lo que se decida. Bueno, está en libertad, finalmente en libertad. No debió estar en prisión. Ni un minuto. No debió estar en prisión preventiva. En base a lo que hemos dicho. Y obviamente su función y su posición en este momento es, junto con su equipo de defensa,
preparar las cuestiones que sean necesarias para llevar a cabo de la manera más eficiente posible todo lo que tiene que ver con demostrar, acreditar cosas que no tiene, pero que puede hacer, no tiene la obligación, pero puede hacer, su ausencia de participación en nada que pudiera calificarse de delito. Y para la misma estrategia que nosotros vayamos a desempeñar, este acceso a la carpeta fiscal es vital, porque es nosotros ver realmente qué cuenta el Ministerio Público, porque a nuestros ojos y con lo que se ha depositado en los tribunales, no hay absolutamente nada que señale a José Ramón Peralta. Bueno, pues estaremos pendientes, caramba, quiera Dios, y que esto se encamine de la manera adecuada, no solamente por el caso de Peralta, de José Ramón, sino por todos los casos, por lo que están y por lo que puedan venir. Porque de todas las personas, no solamente hay que pensar en alto perfil, sino que el debido proceso es para todos. Así es. El debido proceso para todos los ciudadanos. Bueno, agradecemos que nos hayan venido a visitar, nos despedimos en este momento. Mañana estamos de vuelta, Dios mediante, a partir de las 5 de la madrugada acá, y de 6 a 8 estaremos transmitiendo, como ya había dicho Oscar más temprano, desde Santiago. Así que hasta mañana.